¿Qué sexo? Es una pregunta interesante. ¿Qué sexo? Es una pregunta que pareciera bastante superficial o ahora virtual, pero es la intención de este programa, de esta nueva serie, en la que nos vamos a preguntar constantemente esto, a través de especialistas muy variados, a través de la diferencia de opiniones, y vamos a tratar de ir llegando a explicaciones o a respuestas, si es que podemos, de esta pregunta tan interesante de qué es sexo, que más que una intención pícara es una intención profunda de análisis acerca de este tema. Entonces, bienvenidos a este programa, esperemos que lo disfrutemos, que lo analicemos y que lo gocemos de la forma más rica posible. Entonces, bienvenidos a este programa y empezamos. Bueno, y para comenzar este programa, dos especialistas muy interesantes, parecieran muy paradójicos, pero más cercanos de lo que creemos. Un sacerdote y una sexóloga. Está con nosotros el sacerdote Alfonso López y está con nosotros también la sexóloga Rosy García de la Cerda. Bienvenidos y gracias por esta invitación. Gracias, Margarita. Bueno, vamos a empezar con una pregunta, con esta pregunta que va a ser como parte de todo el programa y su opinión, pues, desde su lugar profesional o también creo que hasta personal, de qué es esto del sexo y desde su profesión o su lugar en la sociedad, ¿qué opinión tienen? Alfonso, no sé si tú quieras comenzar. Claro que sí. Pues yo pienso que el sexo y la sexualidad es un tema omnipresente, universal, y así está también vivido en las religiones. Yo soy un sacerdote católico, desde la religión católica también pues es un tema que ocupa un lugar primordial, pero porque lo ocupa para todos los seres humanos. A veces me preguntan si la Iglesia se opone al sexo, a la sexualidad. Lo que yo pienso es que trata de regular, porque es una energía, tanta vida, tanta fuerza, que trata de poner carriles por donde irse como por el bien de las personas. Es muy complejo, es muy amplio, a veces también muy delicado y puntilloso, pero yo a grandes rasgos pienso que es también un modo de poner vías para ir un poco más seguros, respetando la dignidad de las personas. Bueno, y a veces los carriles están un poquito apretados y presionantes, ¿no? Vamos a ver esto, ¿verdad? Rosy, como sexóloga, ¿qué opinión tienes de esto? Desde el área de la sexología, que sería una ciencia que se aboca en estudiar al ser humano desde todas sus áreas, incluyendo la parte de la sexualidad, es una ciencia interdisciplinaria, por lo tanto, la sexualidad la aborda desde muchos factores. Desde la parte de la afectividad, desde la parte de la antropología, desde la parte del ser cuerpo. Y entonces la sexualidad vista desde este parámetro es algo que se comparte con lo que el sacerdote acaba de comentar, que no se aboca nada más a decir es cuerpo y es placer y es lo rudo, que luego le llamamos, o lo carnal, sino que es una gama mucho más amplia que tiene que ver con nuestras creencias, nuestros valores, el momento en el que hemos nacido y en el que vivimos históricamente hablando, culturalmente hablando, nuestras fantasías y nuestros deseos. Es una dimensión completamente amplia y que nos acompaña en todo momento en nuestro ser hombres o ser mujeres y en nuestro vivir con las otras personas y con nosotros mismos. Sin embargo, bueno, aquí escucho dos posturas, pero lo que vemos luego es que algunas posturas de la religión católica, y muchas también, son bastante rígidas con respecto a la sexualidad, y la sexología luego creo que es demasiado abierta o permisiva. Hay ciertas posturas en esto que a mí me resulta preocupante, ¿no? Que luego sea como que sea pecado muchas prácticas sexuales, o que todo sea permitido y entendible sexológicamente. ¿Qué opinión tienen acerca de esto? De los pecados, Alfonso, háblanos de los pecados también, ándale. Lo que pasa es que las personas tienen muchas preguntas, muchas inquietudes. Podemos pensar en los jóvenes,
pero pues desde los adolescentes o los niños hasta las personas mayores. Y de lo que se trata es de ir respondiendo esas preguntas. Yo creo que hay un elemento muy, muy importante que, aunque sí es cierto que hay normas para todos, en realidad la vivencia es personal y es la persona la que puede ir haciendo un camino, conociéndose, reconociéndose, lo más interior, también lo que le dice su corazón, su conciencia, y sus necesidades y sus sensaciones, e irlas conjugando. Y es cierto, yo tampoco estoy de acuerdo en que se vaya ni de lo nada a lo de todo. Claro. Pero hay que buscarle. Muchos televidentes van a quererse a confesar contigo, Alfonso. Con él sí, porque él no me va a regañar tanto. Y tú en un minuto, ¿qué podemos decir? Desde la sexología no se trata de irnos al polo opuesto y decir todo se vale y todo hay que hacer, sino desde los propios valores y creencias de la persona, desde ahí se trabaja la sexualidad. No se trata de venir y ponerle, presionarle para que haga de más o haga de menos, sino desde la estructura y la vivencia y la experiencia y la exploración de cada persona se trabajará esta parte sin incitar a algo más, ¿no? En la sexualidad y en el trabajo sexológico se respetan los valores y las creencias de cada persona. Alfonso, algo para cerrar que pudieras decir acerca de esto, del sexo, de este tema tan interesante, pues desde la postura religiosa, algo que podría cerrar. Pues insistiría en que va ligado a la vida y a la belleza y la dignidad de la persona. Muy bien, gracias. Muchos se van a ir a confesar contigo, insisto. Gracias a nuestros invitados. Gracias. Bien, les quiero decir que nuestros invitados van a estar posteriormente con nosotros, estén atentos y entonces van a haber muchas opiniones y esperemos que vengan. Bien, vamos a otra sección muy interesante, es un sondeo que nuestra encuestadora Chabela, ya la conocerán, una especialista en preguntar, y les va a preguntar, si yo digo sexo, ¿tú qué dices? Vamos con ella. Hola, mi nombre es Isabel Casillas y estoy reportando por las instalaciones de la universidad preguntándole a los chavos por el camino. Si yo digo sexo, ¿tú qué dices? Si yo digo sexo, ¿ustedes qué dicen? Género. ¿Masculino? Femenino. No sé. Yo lo primero en que pensé fue en hombre o mujer. Yo en responsabilidad. Parejas. Ahora. Internet. Diversión. Hombre y mujer. Macho y hembra. Pues yo lo relaciono con el sexo, con hombre, mujer, masculino, femenino. Y yo pues sería como algo erótico. Si yo digo sexo, ¿ustedes qué dicen? Lo mismo. No sé. Sexualidad. Freud. Complejo. Tabú. Estigma. Relaciones. Puede ser en forma también de amor. Si yo digo sexo, ¿ustedes qué dicen? Que sí. Que sí. Protección. Seguridad. Amor. Placer. Protección. Ajá, seguro. Sí, protección. ¿Sexo masculino, femenino o para disfrutar? ¿Tú? Sexo masculino y femenino. Femenino. Cuidarse. Felicidad. Amor. Sexo. Sexo. Yo digo mujer. Ven a dormir conmigo. No haremos el amor. Él nos hará. Julio Cortázar. Estamos aquí con nuestra especialista, psicoanalista, maestra de aquí de la Autónoma, Herminia González. Ella viene a hablarnos de la diferencia un poco entre el sexo y sexualidad, de este tema de qué es sexo, así se llama nuestro programa, y entonces estamos invitando a diferentes especialistas y vamos a oír su opinión, si les parece. Herminia, ¿qué diferencia habría entre sexo y sexualidad, o qué sexo, como el programa se llama, ¿verdad? Claro, fíjate que es digamos, el tema del programa es un
Es algo como muy interesante, porque uno lo escucha cotidianamente en la vida y bueno, es un lugar común, es decir, está en el discurso de los jóvenes, en el discurso de los adultos, etcétera. Es una palabra que le escuchamos en lo cotidiano de la vida, sí. Pero en realidad cuando nosotros hablamos de sexo, desde una perspectiva psicológica, psicoanalítica, el sexo en realidad vendría a ser como la unión, ¿no? de ni siquiera de las personas, sino el encuentro de un genital con otro genital, ¿no? Eso sería como el sexo, pero pensar el sexo para los seres humanos somos seres de la palabra, somos seres de un encuentro que primero pasa por la fantasía. Entonces, y la fantasía está atravesada por la palabra, es decir, si tú tienes, a ti te gusta, por ejemplo, Pedro, o sea, implica que Pedro es ese ser humano especial, ¿sí?, que te hace pensar en toda una serie de fantasías alrededor de él. Entonces, perdón que te interrumpa, si pensamos en sexo como encuentro de genitales, pues están ahí los animales, claro, ¿no? Claro. Ellos tienen encuentro de genitales, es como muy de lo animal. Muy de lo animal. Y sí, hay encuentros, no sé, si a lo mejor los jóvenes van a una disco, si por ahí en el baño, si por ahí en un lugar oscuro, es decir, tienen un encuentro que es meramente genital, pues ahí no hay sexualidad. O sea, sí hay un encuentro, igual y ni siquiera el nombre se preguntan, están bajo los efectos del alcohol, o no necesariamente, pero no hay, es algo que solamente queda a nivel de los genitales, pero que nunca te llega acá, ¿no? Bien. O sea, la sexualidad está atravesada, te digo, por la fantasía, y por la fantasía que yo me hago de Pedro, y bien, que él se puede hacer de mí. Muy interesante, porque a final de cuentas, sexo como muy reducido al cuerpo, muy reducido a lo animal. Claro. Bueno, pues te vamos a invitar en otro momento a darnos más opiniones muy interesantes acerca de esta visión y esperamos contar con tu presencia en otra ocasión, Herminia. Gracias por estar aquí. No, gracias a ti por invitarme. Además, Herminia es mi maestra, ¿eh? Gracias. Bueno, ahora nos vamos a la sección sexo oral y escrito. Vamos a ver qué pasa. Con Roberta nos va a hablar de cosas muy interesantes de la literatura erótica. Actualmente, al hablar con jóvenes sobre la literatura y los libros de los que podemos sacar información, casi siempre recibimos alguna respuesta de aburrimiento o como segunda opción, después de todas las redes sociales, el internet y todas las fuentes que tenemos ahora para buscar información más rápida. Es justo por esto que todas las editoriales se han dedicado a buscar la manera de atraer de nuevo a los adolescentes a esa pasión que existía en los tiempos más lejanos, más atrás, sobre interesarnos en un libro, crecer con una historia, podernos ver en el lugar del personaje o en lugar de las personas que rodean y crean esta historia. Hablando sobre esto, nos podemos dar cuenta que muchas editoriales se han recargado en esta cuestión de la literatura erótica. Distintas historias que echan a volar la imaginación de todos los jóvenes, a manera que cada quien le pueda dar su punto de vista, su imagen o su cuestión, a diferencia de las películas o otros programas donde podemos encontrar ya la cara de los personajes, las voces y las personalidades. Hay que recordar que esto es lo mágico de la lectura. Nosotros podemos dar nuestro punto de vista, apasionarnos un poco con un personaje, vernos reflejados en la historia de otro o hasta en los antagonistas podemos encontrar cuestiones que nos hacen sentirnos en ese lugar. Vamos a hablar un poquito sobre las diferentes novelas eróticas que se están posicionando en estos tiempos y podemos comenzar con la de 50 sombras de Grey, que más adelante entraremos en el tema, en la historia, y que nos lleva a este consumo de los adolescentes, a obsesionarlos con él y a no poderlos dejar de leer. Actualmente tenemos dos libros muy importantes que acaban de salir a la venta. Uno de ellos es El chico malo y el otro es Si fueras mío. Historias basadas también en adolescentes y adultos que se encuentran relacionados en una problemática amorosa y esto conlleva la cuestión erótica que nos ayuda a todos los jóvenes a abrir la mente y entender un poquito más sobre esta relación entre la cuestión sexual, la cuestión amor, la cuestión emocional y también sentimental. Estos dos libros que acabo de mencionar acaban de vender más de 300,000 copias en los Estados Unidos. En un principio, se quiso poner algún tipo de reglamentación para que no se vendieran a jóvenes,
pero se han dado cuenta que si son bien guiados y la gente los lee a conciencia, estos libros pueden ser inofensivos. Simplemente abrir la mente de los jóvenes a nuevas historias, a nuevas cosas y, ¿por qué no?, a cuestiones que ellos quieran realizar y por cuestión de falta de comunicación o miedo a las preguntas no lo pueden hacer. Vamos a seguir hablando de más historias y escritos eróticos. Quédense con nosotros y continuamos. En todo encuentro erótico hay un personaje invisible y siempre activo, la imaginación. Octavio Paz. Tenemos dos invitados especiales, tenemos una chica de 20 años, Isabela, con nosotros. Isabela es nuestra colaboradora, también es agradecerle muchas de las secciones y las entrevistas en las que están viendo, ella está con nosotros, y nuestra sexóloga Rosy García de la Cedra. Vamos a platicar un poco acerca de qué opinión del sexo, qué onda con los chavos, qué etapas, qué cosas ven, ¿verdad? Tú, Chabela, ¿qué piensas acerca de esto del sexo? Bueno, el sexo lo podemos ver desde distintas maneras. Por ejemplo, yo lo puedo ver como algo casual, como algo con amor, como algo simplemente por atracción física. Puedo ver a un chavo y decir, ay, me imagino tantas cosas, quiero hacerle, quiero tocarlo, quiero que se haga mío. Pero también está la cuestión sentimental, o sea, no nada más es me gustas y ya vas a ser mío, te voy a echar, no sé. Implica mucho los sentimientos, porque es tu cuerpo, no nada más es entregarte y ya, sino es la responsabilidad que vas a hacer porque te vas a entregar a una persona, no es nada más hacerlo y ya, tiene que haber muchos sentimientos implicados en esto, bueno, al menos para mí. Bueno, eres una chava que indudablemente piensa luego diferente a muchos chavos, ¿no? Muchos chavos lo ven así como muy superficial, como al aire se va, como el free. Entonces, vamos a ver, ¿tú qué piensas de esto, Rosy, como sexóloga? Ahora, yo he visto un cambio muy importante en la sociedad con los chicos y las chicas porque existe ya tanta desmitificación de tabús y de creencias que ahora hay mucha más apertura, tanto en las ideas en cuestión a la sexualidad como en la acción. Entonces podemos encontrar muy fácilmente, incluso en consulta, a chicos y chicas que ya tienen una vida sexual activa sin el miedo de qué van a decir de mí o van a decir que soy una cualquiera o me va a utilizar, y entonces las chicas ya están como más empoderadas. Es decir, yo puedo vivir mi sexualidad de una manera responsable y sin que haya una carga acá arriba. Y también, por ejemplo, la parte de la orientación sexual. Cada vez hay más apertura, hay más chicos y chicas que ya salieron del closet, como comúnmente lo decimos, y entonces con toda la tranquilidad, seguramente después de un proceso fácil o difícil, ya pueden vivirse de una manera más plena, a comparación de hace 10 años, que quizá había más tabús, más creencias, más miedos en relación a incluso conocer, porque alguien que sabía de sexualidad hace 10 años o más, o que preguntaba, no, es que es una loca, un loco, o es un perverso, perversa, porque busca conocer de su cuerpo, de sus emociones también, y preguntarse si lo que la sociedad me ha dicho que es, realmente es, o hay algo más allá. Claro, pero ¿no crees que también esto de los tabúes es como una parte que se ha perdido un poco, ¿no? Vamos a tener un programa acerca de los tabúes, y es una parte que se ha perdido en el sentido de que la prohibición luego se va al otro extremo, que ha ido de un extremo a otro, el cibersexo, tanta información, demasiadas cosas. Creo que se ha ido de un extremo a otro. ¿Tú cómo lo ves, Chabelita? Vamos a concluir esta entrevista con tu opinión. Pues mira, para mí no hay extremos en el sexo, la verdad es cada persona decide cuál es el extremo, cuál es lo menos, cuál es lo más. El sexo es para cada persona, cada quien tiene su sexualidad, su intimidad, y no tiene por qué haber tabús, cada quien es dueño de su cuerpo y puede hacer lo que quiera con él, no le tiene que importar los demás, es tu cuerpo y tú puedes hacer lo que tú quieras, no hay bronca por lo que digan los demás. Bueno, esa es la opinión de Chabela, es una chica de 20 años, también a lo mejor las personas que tenemos más edad, ya cuarentonas, cincuentonas, etcétera,
vemos también esta diferencia de los extremos, ¿no? De cómo era un poco antes y cómo es ahora. Les quiero agradecer, esto es muy cortito, es muy precoz, ya también hablaremos de algunas cosas precoces. Es la introducción de este programa gracias a la sexóloga, gracias a nuestra joven invitada Chabela, también nuestra colaboradora. Y ahora vamos a una sección que se llama A Oscuras, Cine y Sexo, con Juan Pablo Martínez, una opinión muy interesante acerca del cine erótico. No se la pierdan, véanla por favor. El cine erótico ha estado presente, creo yo, en la cinematografía prácticamente desde que se inicia. Al momento que se generan las primeras vistas, tanto los Lumière como Edison empiezan a explorar un poquito lo que es la cercanía entre hombre y mujer cuando se plantea ese primer beso cinematográfico que todos hemos conocido, ¿no? Allá este sujeto con el clásico mostacho parisino que se lo acicala un poco antes de darle un enternecedor beso a su esposa. Y a partir de ahí, pues bueno, se plantea la posibilidad de que dos cuerpos en una pantalla, de una forma u otra, pues siempre van a representar no solamente un interés, sino que también van a apasionar al espectador. Los desnudos han estado presentes incluso desde la época del cine mudo. En un inicio, al momento que se generaba las presentaciones del aparato cinematógrafo en las carpas de feria, ya se desarrollaban pequeños cortos donde la única temática era simple y sencillamente hombres y mujeres que se desnudaban y pues de una forma u otra tenían un coito simulado. Era pues los inicios básicamente de lo que en un momento determinado se podía considerar como un cine pornográfico. El cine pornográfico habla única y sencillamente de la posibilidad que tienen los dos sujetos de poder generar una fricción corporal y posteriormente pues entablar un proceso de coito en pues, todas sus diversas manifestaciones, ¿no? Como bien lo dictamina el Vijayana y el Kama Sutra. Entonces, posteriormente, cuando el discurso cinematográfico se empieza a hacer un poco más sofisticado o se empiezan a introducir incluso genuinos elementos de narración, ¿a qué me refiero con esto? A que ya hay una historia, a que ya los personajes empiezan a ser más dimensionados, más redondeados, o que el fenómeno de las relaciones interpersonales ya empiezan a volverse un poquito más trabajadas, más complicadas en el cine, entonces ingresa el fenómeno del erotismo, la posibilidad de que el sujeto genere un cierto grado de tensión sexual con él o ella, pero en un momento determinado es explorado a su vez como un instrumento para tratar de conocer un poco más a los personajes y también la verdadera naturaleza de la relación interpersonal. ¿Qué une realmente un hombre y una mujer, o un hombre con un hombre, o una mujer con una mujer? Puesto que se han generado vertientes de cine erótico en estas líneas, pues es a través de eso precisamente de lo que se explora en el cine, ¿no? En la década de los 30s y 40s fue muy evidente cómo las grandes estrellas como Clark Gable, como Cary Grant, como Gary Cooper, generaban ese grado de tensión sexual y al momento de que estaban con sus compañeras, con sus coprotagonistas femeninas, ellas a su vez también, mediante esos reveladores camisones, mientras ese contoneo, ya después Mae West incluso lo haré de una forma muchísimo más explícita, pero ya hablaba a fin de cuentas de la posibilidad de explorar esta línea de tensión sexual en la pantalla. Esto explotaría o se revelaría en la década de los 60, si no se diga en los 70, cuando otros directores, sobre todo los europeos e incluso los asiáticos, lo explorarían a mayor cabalidad, cuando por fin el desnudo dejaría de ser un tabú dentro del cine y por fin la posibilidad de explorar la corporalidad eso se vuelve una realidad. Nagisa Oshima, por ejemplo, con sus películas sobre el imperio de los sentidos, el imperio de la pasión, que viene a ser yo creo que una de las cintas más representativas al respecto, y Nagisa Oshima definitivamente uno de los directores más cabales, más exactos en ese sentido, habla precisamente sobre la línea erótica desde una perspectiva mucho más pura e incluso lírica y poética, porque el cuerpo al final no es nada más este elemento para ser transgredido mediante intercambio de fluidos vulgares o gemidos, la clásica toma hollywoodense de la mano que se aferra a un barrote, no, se vuelve algo mucho más trascendental, la posibilidad del sexo como un instrumento para el autodescubrimiento y a su vez también para romper esquemas, para romper tabúes dentro de la misma historia y posteriormente es lo que sucedía con la película. Las películas de Nagisa Oshima, la del Imperio de los Sentidos sobre todo, fue aplaudidísima en el Festival de Cannes, pero hasta la fecha es increíble, prohibida para su exhibición pública aquí en México. Debido a los cánones, por supuesto, ¿no? Que se desarrollaron por parte de la RTC y otras autoridades que la veían como una cinta demasiado indecente porque es muy gráfica, pero el lirismo con el que se permea la historia, la forma en la que se manifiestan y se traducen los personajes como instrumentos nada más de una pasión ardorosa que solamente puede explotar mediante un coito en momento salvaje y en otros muy mesurado, muy tranquilo, insisto, muy poético, es bellísimo, la verdad. Vigas Luna, también un director español
que ha tenido la oportunidad de explorar la sensualidad y el erotismo, adaptando incluso diversos textos que van en esas líneas, ¿no?, a la pantalla grande, pues también viene a ser uno de los directores más puntuales al respecto, ¿no?, con Las edades de Lulú, Son de Mar. Bueno, ha hecho una gran cantidad de películas en ese sentido. Entonces, el erotismo, pues, en el cine viene a ser tal vez uno de los instrumentos más importantes para explorar una perspectiva eminentemente antropocéntrica, o sea, dedicada 100% al hombre, pero que lo trasciende. Que se distinga que el cine erótico, pues, al final es una línea de propuesta, de exploración narrativa y de personajes, mientras que el porno es eso nada más. Es como un mercado de carne donde lo único que se vende son estas fantasías pueriles para que las personas, pues, generen nada más una fantasía onanista. ¿Qué sexo? Es una pregunta constante, una pregunta que nos estaremos haciendo durante todos estos capítulos que vamos a estar aquí con ustedes, si ustedes lo permiten, si ustedes lo desean. Una pregunta en donde tendremos invitados, sacerdotes, sexólogos, antropólogos, psicoanalistas, poetisas, gente muy interesante, especialistas en cine. Vamos a ver muchas cosas bastante interesantes. Los invitamos a participar en estos programas, en esta pregunta constante y que vayamos descubriendo que la sexualidad puede ser dulce, puede ser amarga, puede ser extraña, puede ser embriagante, puede ser de muchas maneras. Los invitamos a nuestro próximo programa, Sexo, Drogas y Rock and Roll.